Hola, muy buenas de nuevo, yo soy Sergio, esto es otro vídeo de Legendary Games y hoy vamos a ver 10 cosas que no me gustan en los juegos de mesa. ¡Vamos a ello! Pues ya os digo, en este vídeo vamos a tratar pues de cosas que a mí particularmente no me gustan de algunos juegos de mesa, no de todos. Circunstancias que ves en algunos juegos que dices, pero bueno, esto se puede haber hecho de otra forma, ¿no? Y demás. Me dejo por aquí la chuletilla, si veis que viene para abajo es por eso, porque ya tanto no me da la cabeza, ¿no? Primera, cosa que para mí es muy importante, ausencia de inserto. De lo que tan difícil es de verdad poner un inserto un poquito decente para que no estén continuamente los tokens, los componentes del juego dando vueltas por la caja. Sabéis que, por ejemplo, yo he sacado muchos juegos de Fantasy Flight, pues los Arkham Horror, Eldritch Horror, en fin. Incluso, bueno, pues no todos, porque hay algunos que sí que tienen un inserto correcto. Marvel Champions, pues bueno, no está mal, tiene un inserto bastante aceptable. Dentro de que te cabe, pues por ejemplo, el core cabe bastante correcto y pues caben unas cuantas expansiones. No está mal, viene bastante decente. Porque por lo menos viene un poquito separado, ¿vale? No es perfecto, pero bueno, puedes coger alguna carta de estas que vienen de referencia de reglas o alguna carta de estas que vienen pues de poco promos, ¿no? De Rhino, de Capitana Marvel y demás, para indicar que es su mazo y hacer una especie de separador. No está mal. Ahí por lo menos está bien. Pero imaginaros, por ejemplo, Mansiones de la Locura, lo digo porque lo tengo fresco, porque lo tiene mi cuñado, y realmente es un cajote realmente grande. Si no lo habéis visto, pues os animo a que lo veáis. Es un cajote tremendo, con fondo, y ahí hay que meter bolsitas y bolsitas y bolsitas de cartas, porque ya sabéis que los juegos de Fantasy Flight Games, sobre todo los Arkham Files y demás, están plagados de cartas grandes y pequeñas, de dados, de tokens, en fin, en este caso también de miniaturas. Y va todo, pues, aunque él lo tiene muy ordenadito porque lo tiene en sus bolsas y demás, pero realmente es una locura la cantidad de bolsitas y de cosas diferentes que van un poco ahí desperdigadas y que las tienes que ir buscando, porque no todas las partidas, evidentemente, se utilizan los mismos componentes, las mismas cartas, y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, al final, eso es una locura tremenda, ¿no? Porque al final acaba siendo algo realmente pues que da una pereza tremenda tener que sacarlo, tener que volver a mirar, en fin, a mí me resulta muy pesado, ya os lo digo. Hay otros juegos, a mí me ha pasado con los Eldritch, con incluso algunos no de Fantasy Flight, como por ejemplo el Bucle. El Bucle es un juego que a mí me gusta mucho, pero es de estos que viene todo dentro de la caja. Y ese no lleva ni ese cartón que llevan los juegos de Fantasy Flight, como por ejemplo el Eldritch, el Arkham, ¿no? Que lleva ese cartón un poco central, con el hueco central, que por lo menos tiene un par de solapitas, ¿no? Y ahí consigues bueno, por lo menos se te sujeten algunas cartas que otras, ¿no? Al final, pues yo recurro a inventos caseros con cajitas del trabajo y cosas así que voy metiendo y voy haciendo ahí como una especie de, pues, de inserto a lo cutre, pero que a mí me vale y como es para mí, pues me sobra, ¿no? Pero realmente, pues hay juegos que, insisto, ya ni siquiera eso. Es como el que os he comentado del Bucle, que para mí es un muy buen juego, pero en ese detalle, pues no está muy fino, ¿no? Es simplemente, es verdad que no tiene una gran cantidad de componentes, pero está todo dando vueltas por la caja, sinceramente. Así que los insertos, o la ausencia, mejor dicho, de insertos, es algo que pues no me gusta nada de determinados juegos, ¿no? Porque cuando hay otros, por ejemplo, como Warp Sets, que lo hemos visto aquí en el canal, que es un juego que vale relativamente barato, está en torno a 35 euros y tiene su insertito de plástico y la verdad que viene pues bastante bien las piezas, perdón, las cartas, los tokens, las fichas, está bastante bien porque es verdad que es un plastiquito pues no demasiado allá, ¿no? Pero por lo menos está bien, tiene su forma, te caben todas las fichas y la verdad que el juego está bastante ordenado y da gusto porque lo sacas y el propio inserto te sirve como dispensador para el propio juego, ¿no? De los tokens, en este caso de las fichas, que es lo que se usa en los Warp Sets, ¿no? Aparte, pues, por ejemplo, otro como el Gloomhaven Fauces de León, que ahora habéis visto en el canal, aunque es verdad que el inserto se queda un poquito corto porque hay muchos componentes, pero por lo menos es un inserto bastante respetable. En el caso de los tokens, que se utilizan para ponernos en el cuadernito, que hace las funciones de tablero de juego, pues sí que tenemos esa opción de tener pues una especie de un dispensador pues con pues un poquito compartimentos, ¿no? Que podemos ir metiendo todos los tokens. Incluso en las instrucciones del juego, algo que está muy chulo, nos dice cómo van a encajar mejor esos tokens, es decir, qué tokens van mejor en según qué espacio, ¿no? Y eso realmente es una cosa que es muy de agradecer.
Vamos a dejarlo del inserto, que tiene lo suyo, y vamos a ir pues a otra cosa que a mí, eso sí que me crispa, ¿veis? Los manuales. Manuales dispersos, que le llamo yo. Dispersos o mal explicados directamente. Hay manuales del juego, de estos que estás leyendo, esta acción, ver acción en página 22. Y estás leyendo. Vale. Ver acción en página no sé qué. Tal. Y ahora, cuando ya has avanzado, es date la vuelta, vuelve a la página X para verla. Dices, esto se juega igual que como te hemos explicado, por ejemplo, cuando te explican un modo solitario, ¿no? Viene el juego. A mí hay un juego que en ese sentido no me gustó el manual en cuanto a la explicación del modo solitario, que es el Three Ring Circus, un juego que a mí sí que me gusta el juego. Tiene un modo solitario, pues bueno, puede pasar, no es el mejor solitario del mundo, pero está bien estructurado, por lo menos, perdón. Y pues el problema que yo le veía es que decían, al modo solitario se dispersaba mucho a la hora de explicártelo, te explicaba muy bien las funciones del bot, o del automa, como queráis llamarlo, pero realmente el problema era que para saber el orden de juego, el turno de juego, tenías que irte a la parte de explicación para 2, 3, 4 jugadores, porque todo el rato hacía referencia a monta una partida como si fuera para 3 jugadores, tenías que irte a la parte del inicio del manual. Con lo cual, para eso, y luego volver al solitario, que era cómo funcionaba el automa. Luego ya vas viendo que realmente tú tienes que aprenderte cómo funciona el turno de juego de un jugador normal, y luego el automa aparte. En el momento en el que dominas el turno de juego de un jugador, ya no tienes que volver todo el rato a la parte del principio del manual, a la parte de la explicación general o multijugador, y te puedes centrar más en cómo funciona el automa o cómo funciona el circo de autómatas este que nos plantea, ¿no? Y luego hay directamente también manuales pues, que no hay por dónde cogerlos. Lo hemos comentado, posiblemente el peor manual que he visto en mi vida ha sido el de Torre Ciberdiabólica. Es un manual mal explicado, mal enfocado, sin una referencia ni siquiera de turno en la contraportada, sin un esquema claro de cómo se desarrolla un turno de juego, te va explicando todo de una forma súper dispersa, en fin, un desastre. Y luego es verdad que los componentes tampoco ayudaban en ningún sentido, pero la verdad que eso para mí es muy importante en un juego. Si el manual no está bien explicado, si el manual no es claro, no es conciso, no es algo que consultas para sacarte de determinadas dudas, no es algo que simplemente consultas porque pues te falta, tienes alguna dudita, porque es normal. En el momento en el que ya empiezas con aclaraciones de reglas, te meten una hoja o un par de hojas enteras en aclaraciones de reglas. Hago especial énfasis en esto porque esto es una cosa que no me gustó nada, por ejemplo en la expansión de After the Virus, la gran helada, donde su manual, el manual de la expansión quiero decir, es un manual de 5 páginas y 2 de ellas son de aclaración de reglas o de casos especiales, ¿no? O lo has hecho muy deprisa o realmente pues has hecho un poco de parche y no te ha quedado bien, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí no me gustan, ¿vale? Pero bueno, creo que es una de las cosas más importantes en un juego, que tener un buen manual es algo que muchas veces no comentamos, pero tener un buen manual es algo para mí básico en un juego de mesa. Así que vamos a ir a lo siguiente, que es pues falta, como digo yo, falta de una carta de referencia de turno. Con lo fácil que es, tengo por aquí una de un juego, es poner esto, una secuencia de ronda. Os voy a poner así para que lo veáis un poquito más. A ver, una secuencia de ronda. Es tan difícil poner esto. Una cartita, es una cartita. Le das la vuelta y ves lo que te hace falta. Sencillo. Pues hay muchos juegos que no lo incluyen. Entre ellos, por ejemplo, Torre Ciberdiabólica, que lo acabo de decir, pero incluso el propio Eldritch Horror, en su juego base, no incluía una carta de referencia de reglas que luego sí que incluyen las expansiones. O por ejemplo la que yo tengo, que es la de las montañas de la locura, sí que incluyen esa hojita de referencia de reglas, que es súper útil, porque hace que no tengas que estar, sobre todo cuando jugamos en grupo, en multijugador, que no tengas que estar continuamente consultando el manual, tener el manual en la mesa, que bueno, este que tengo aquí no es especialmente grande, pero fijaros, cuando tienes pues un manual de estos grandote, tipo pues el de Tulu Death May Die, por ejemplo, que es más anchote, o alguno así de este tipo, y realmente tener el manual encima de la mesa, cuando ya de por sí pues es un juego que a lo mejor ocupa bastante espacio, es un setup amplio y te toca pues tener espacio bastante limitado, de por sí tener que estar poniendo encima muchas veces el manual para ver esto pasa esto o esto nos lleva a esto, ¿no?
es un poco al final pues frustrante, ¿no? Cuando simplemente si tienes una cartita al lado de cada jugador, que traiga para cada jugador está genial, pues es algo que se agradece un montón, porque estás todo el rato consultando. Si tienes alguna duda, es verdad que si tienes alguna duda, porque no te va a poner toda la secuencia de turno desgranado al milímetro, ¿no? Pero sí que te pone por lo menos las cosas básicas y las palabras clave, como a mí me gusta decir, y te dice más o menos cómo tienes que desarrollar el turno, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna cosa más específica, ya consultas el manual y vas a por el manual y hacemos lo que hacemos todos, ¿no? Cuando está jugando el otro, pues vas mirando un poquito, te coges el manual y vas mirando tú un poquito así a ver qué es lo que te falla, ¿no? Así que para mí eso es algo que es muy importante y que hay muchos juegos, más de los que pensamos, que no incluyen, la verdad que cada vez van incluyéndolo más, que no incluyen esa carta de referencia de reglas o carta de referencia de la secuencia del turno, ¿no? Que a mí me gusta llamarle. Así que para mí es un aspecto muy negativo, ya os lo digo. Punto número 4, que no me gusta de los juegos de mesa. Esos tableros que no sientan bien. Es que es algo que no me gusta absolutamente nada. Nosotros empezamos mucho, cuando yo volvía un poquito al mundo de los juegos de mesa, sobre todo en multijugador, con mi grupo de juego empezamos mucho jugando con el Catán. Y ya sabéis que el Catán es el típico juego pues, que son losetas y que según donde las pongas no terminan de asentar. Como tengas una mesa que te haga un mínimo relieve, al final se van las losetas para todos lados. Pasa con el Catán y pasa con muchos juegos de estos de losetas, ¿no? O juegos de estos como puede ser un juego modular, como un tablero modular, como puede ser el Arkham Horror tercera edición, en el que pues tiene que encajar todo perfecto y como lo muevas y demás el tablero no asiente bien. Y no, si está en buenas condiciones suele asentar bien, ¿vale? Pero sobre todo hago referencia a estos tableros que vienen normalmente doblados, que son de cartón, bien doblados, pero a veces para abaratar costes, pues muchas compañías de juegos lo que hacen es que lo hacen más fino, con lo cual al final acaba cogiendo una especie de holgura, una especie de pues una mala forma, ¿no? Ese manual que hace que pues se acabe abombando por un lado, se levante por aquí, te coja el pliegue, en fin, y al final se te va la pieza para allá, la ficha, el MIPE, lo que queráis, el dado, y al final es un desastre, ¿no? A mí eso es una cosa que me suele crispar bastante también. El tema de que no siente bien o cuando estás en la típica mesa esta que también sabéis que se parte por el centro, ¿no? Y que queda la rendijita esta y tampoco asienta bien el tablero. Eso no es culpa del tablero, realmente es más culpa de la mesa, ¿no? Pero también se hace frustrante, ¿no? Porque al final se acaba como abombando de un lado y demás. Y a mí eso es una de las cosas que no me gusta nada. Me gusta que el tablero esté planito, que se quede bien, que no tenga esa típica doblez que parece que se levanta y en ese momento parece que pones ahí el MIPEL, la ficha o lo que queráis y se va para todos lados, ¿no? Un punto para mí también importante, aunque parezca una tontería, ¿verdad? Bien, otro punto que a mí no me suele gustar de los juegos de mesa es los dados sin gracia. Este sería el punto número 5. Dados sin gracia. Cuando digo dados sin gracia me refiero pues a este tipo de dado que veis aquí. Pues un poquito sin... Ahí, que lo veáis. Sin demasiada gracia. Estos dados, para que os hagáis una idea, venían en el Arkham Horror, tercera edición. También en el Eldritch vienen muy similares. Pero ya no son los que vengan sin gracia, sino que vienen 4 dados. Cuando son juegos que ya sabéis que normalmente pues puedes necesitar a veces 6, a veces 7 dados y a veces hasta más, ¿no? Pero bueno, es esta manía, no sé si es una manía de recortar gastos o demás, pero en un juego en el que una de las mecánicas principales es tirar dados, que me pongas un dado de este tipo, a mí no me gusta. Por ejemplo, hay otros dados, por ejemplo, sí que es verdad que es un juego de tirar dados, como es este Proving Grounds, por ejemplo, y los dados por lo menos pues tienen este rebordecito, tienen algo más de gracia, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos se lo han currado un poquito más, ¿no? Pero es verdad que hay juegos que vienen con los dados, o con una de sus mecánicas principales es lanzar dados y vienen con unos dados, lo primero, escasos, y lo segundo, pues súper básicos, ¿no? El típico dado a lo mejor demasiado pequeñito, típico dado que a lo mejor pues incluso tiene poco peso, como es este que os digo del Arkham Horror, en fin. No digo que tengan que innovar, pero al menos que tengan un poquito de gracia, ¿no? Para dados normales y corrientes, pues ya tenemos otro tipo de juegos, ¿no? Y no hace falta que sean tan básicos. No es que sea una cosa súper grave, insisto, vais a decir que soy un maniático, pero a mí me gustaría que los dados fueran un poquito más currados, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando son juegos que una de sus mecánicas principales es el lanzamiento de dados, porque bueno, si encima su mecánica principal es lanzar dados, por lo menos hazlos un poquito atractivos, ¿no? Un poquito pues agradables al tacto, porque al final es un componente que vas a tener todo el rato y lo vas a usar un montón. Y si son dados que te llenan un poquito más la mano, que apetece más mezclarlos, ¿no? Y demás, pues mucho mejor. Pero bueno.
Tampoco, ya os digo, no es algo súper grave, pero a mí es una de las cosas que me gusta que sea un poquito personalizado. Bien, otro punto, ya os digo que tengo por aquí la chuleta, es algo que no me gusta nada. Tener que montar o pegar las minis de un juego de miniaturas, como es normal. Claro, yo estoy acostumbrado a juegos, he tenido juegos de minis, tengo juegos de minis, por ejemplo, ya sabéis, el Tour Death May Die, en menor medida, mucha menor medida, el Fauces de León, que tiene, pues creo que son 4 miniaturas, pero pues vienen ya hechas, vienen ya construidas, ¿no? Pero más que nada esto es sobre todo porque yo suelo ser bastante manazas y el hecho de que me tengas que decir que tengo que montar unas miniaturas pequeñitas, que ya de por sí yo no me caracterizo por mi pericia en este campo, si además me dices que tengo que poner piecitas muy pequeñas y que encima las tengo que armar y luego pegarlas, me vas a quitar las ganas. Un juego que me atrae un montón. Le doy un saludo por aquí, por cierto, al canal de Dados con Gofio, que le encanta este juego. Dice que es su juego de Alien preferido, que es el Aliens Otro Glorioso Día en el Cuerpo. Y es un juego que no me he comprado, os lo digo sinceramente, porque me da muchísima pereza el hecho de tener que montar las minis. Sé que es un juegazo, vamos, estoy segurísimo que es un juegazo. Pero a mí, ese rollo de decir, tengo que coger las miniaturas, tengo que andar montándolas, ya de por sí que son juegos que, bueno, pues su setup me imagino que es bastante pues, grandote, ¿no? Si encima me tienes que decir que tengo que andar montando la mini, que tengo que andar pegándola y demás, me va a hacer poca gracia, sinceramente. Y ya os digo, hay bastantes juegos de este tipo en el que esto es un punto, pues, que se da por hecho, por la gente que los compra, ya lo sabe, pero yo que no estoy acostumbrado, pues lo veo y digo, pero bueno, ¿esto qué hace así? ¿Esto está roto? En fin, son cosas, ya os digo, es otra manía, ya os lo puedo asegurar, pero no me gusta un juego en el que tenga que, digamos, armar componentes, en este caso las minis, para empezar a jugar, antes de empezar a jugar, ¿no? Cuando ya son juegos que además pues suelen tener unos precios en los que ya consideras que esas miniaturas podían venir montadas, ¿no? Así que ese sería el punto número 6. Punto número 7. Juegos que necesitan una bolsa o un recipiente y no lo traen. El ejemplo para mí más sangrante de esto es Arkham Horror LCG. También Arkham Horror, el juego de tablero, Eldritch Horror, en fin. Necesitas, pues ya sabéis, en el Arkham Horror LCG, pues la bolsa de caos, la bolsa del caos, donde están las fichitas, pues no viene incluida. Te dicen, coge una bolsa, coge un recipiente, en fin, coge algo que puedas manejar, que puedas mezclar y saca una fichita del caos o de mitos al azar. Y no viene. En fin, costaba tanto de verdad traer eso en un juego de cartas, era tan difícil meter ese elemento, porque por ejemplo, ¿os imagináis el Warp Sets, que es un juego en el que estás sacando fichas de una bolsa continuamente, que no trajera la bolsa? Pues seguramente le hubieran llovido críticas, pero claro, como es un juego a lo mejor de una editorial no tan potente como Fantasy Flight Games, pues a lo mejor se le trata con diferente rasero en algunas ocasiones, ¿no? Pero la verdad que en el caso del Arkham Horror yo lo echaba de menos. Al final he tenido la suerte de que muchas veces lo he comprado de segunda mano y demás, el Arkham, el Eldritch, y me venían con una bolsita, porque previamente los usuarios que habían tenido estos juegos pues se habían hecho con una bolsita, ya fuera de un color, de otro, de mejor o peor tacto, pero siempre tenía una bolsita para guardar los monstruos, en el caso del Eldritch, para guardar las fichas del caos en el caso del Arkham Horror LCG, o para las fichas de pues, la fase de mitos del Arkham Horror tercera edición, ¿no? Del juego de tablero. Pero me parece un poco absurdo que realmente si una de las mecánicas importantes del juego, esto es un poquito parecido a lo de los dados, ¿no? Si es una de las mecánicas importantes del juego el hecho de tener que sacar algo de una bolsita, de un recipiente, pues por lo menos inclúyeme algo, ¿no? Insisto, en el Warp Sets, que parece que lo pongo de ejemplo para muchas cosas, pero es que me parece que es un ejemplo a nivel de producción para muchos juegos, que ya os he dicho antes, tenía un inserto, aunque sea un inserto de plastiquillo, que el plastiquillo no sea gran cosa, ya me has traído un inserto en el que me cabe todo y que todo lo puedo utilizar, ¿no? Y encima me traes una bolsa y en la bolsa, si recordáis, tenemos vídeo en el canal, la bolsa venía con el nombre del juego y del desarrollador bordado en la bolsa, con lo cual no solo es que me traes la bolsa, sino que encima me la traes personalizada, con lo cual es algo que yo agradezco bastante. Pero ya os digo, juegos con mucha más trascendencia a nivel de los usuarios a nivel lúdico,
como son los juegos de Fantasy Flight, en muchas ocasiones no traen este elemento. Y es necesario. Parece que estoy cargando las tintas contra Fantasy Flight Games. No es mi intención, pero a veces es que es lo que se percibe cuando ves este tipo de cosas, ¿no? Pasamos ya a otro elemento, que es los tokens minúsculos. Los tokens, los componentes como queráis. Esto lo encontré en un juego que ya sabéis que lo he nombrado varias veces, que es Torre Ciberdiabólica. Eran unos tokens que yo creo que la yema de mi dedo es grande al lado de los tokens. Es verdad que es un juego de caja pequeñita, pero entraban de sobra un poquito más grandes. Si hubieran entrado de sobra y no hubiera pasado absolutamente nada. Y encima es un juego de 14,95 en una caja muy chiquitita. Quiero decir, no es tan barato si lo veis realmente. Si analizáis el contenido del juego, veréis que el juego realmente no tiene nada de barato. Y encima, si me traes una producción tan, bueno, vamos a decir cutrecilla, porque la verdad que la calidad de las cartas era muy bajita, encima traía poco contenido y encima los tokens que me traes son, ya os digo, minúsculos. O sea, es mucho más pequeño, por ejemplo, que este dado que os he enseñado antes de los juegos de los Arkham Files, ¿no? Que ya es pequeñito, pues imaginaros los dados aún más pequeños y los tokens, unas fichitas de cartón que venían para ir mejorando en la tarjeta de personaje, eran minúsculos, eran enanos. Con lo cual, lo primero, se pueden perder, lo segundo, pues es difícil de manejar y pues lastran un poco la experiencia de juego. En este caso es un juego que a mí me ha lastrado un poco, las cosas como son, porque es un juego que apenas he tocado, porque no me ha gustado desde el minuto 1 la producción del juego y su desarrollo. Con lo cual, pues cargo un poquito más las tintas en él, pero realmente lo hago también extensible a otros juegos que les pasa pues que tienen este defecto, mejor dicho, ¿no? Así que vamos a ir con la parte número 9. Cajas que no cierran. Bueno, ya sabéis que hay determinados juegos, incluso le pasa, lo tengo por aquí, lo estoy viendo, el Gloomhaven Fauces de León, aunque creo que no es el ejemplo más sangrante, los hay más sangrantes, de estas cajas que la parte de arriba no termina de llegar hasta la parte inferior de la caja, porque van tan cargados, cosa que está muy bien, lleva mucho contenido, pero si le vas a meter todo eso, hace un poquito más grande la caja de abajo o un poquito más grande la tapa, un poquito más ancha, más gruesa, quiero decir. Es de cajón, nunca mejor dicho. Pero es que es verdad, vamos a ver, si vas a hacer un juego con mucho contenido y quieres hacer una caja pues no demasiado ancha, no demasiado larga, si la caja tiene que cerrar a la mitad, es absurdo, con lo cual haz un poquito más ancha lo que viene a ser la tapa del juego y un poquito más gruesa, quiero decir, con más anchura, lo que viene siendo el reborde, y al final encajará perfecto. Pero no, hay juegos que esto no lo cuidan para nada y hay algunos que, claro, si mínimamente luego, en el momento en el que metéis alguna cosita más al juego, algún componente, alguna cosita más que le queráis meter dentro de la caja, ya la caja directamente se queda bailando, la parte superior sobre la parte inferior, con el riesgo que hay de que se mueva absolutamente todo, de que incluso se pueda llegar a abrir si no la tenéis puesta en vertical. Y bueno, si la tenéis puesta en horizontal, quiere decir bien, pero si la tenéis en vertical, como podéis tener muchas veces como si fueran libros apiladas, ¿no? Pues llega un momento que se os puede abrir y se puede salir alguna que otra cosa, o simplemente estropearse, ¿no? Pero bueno, es otro error que me parece bastante común en muchos juegos de cierto renombre, insisto. El Fauces de León yo le he sacado muy poquitas pegas y una de las pegas que yo le he sacado es eso, que la caja prácticamente no cierra. Se queda un poco más de la... Hombre, se queda más de la mitad, las cosas como son, que la estoy viendo ahora. Pero sí que se queda ese hueco que dices, te da la sensación de que en cualquier momento se te puede abrir la caja, se puede caer todo y se puede organizar la de Dios, hablando claro. Pero bueno, insisto, esto es una cosa que creo que costaría poquito más, realmente ampliar un poquito el cartón, que no es tanto, y bueno, si en lugar de 70 pues vale 75, pues oye, por lo menos el juego cierra bien, no lo sé. Es por poneros un ejemplo tonto, ¿vale? Y vamos a ir ya con el último punto. Este puede ser un punto polémico porque a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta mucho, ¿vale? Y es que no me gustan los juegos que traen app, es decir, que traen una aplicación o que no aplicación solo del móvil, sino para usarlos en una tablet o para usarlos en el PC. Ejemplo, pues que he visto en primera persona y que a mí pues no me ha gustado mucho, que es Mansiones de la Locura. Sé que es un juegazo, sé que es un juego que a la gente le encanta, pero
a mí se me hace muy tedioso, se me hace muy pesado tener que estar pendiente de un ordenador, pendiente de una app, de que me esté hablando, y sobre todo en el caso de mansiones se me hace muy tedioso. Creo que en un vídeo, en su último vídeo, Quimérico Inquilino dijo que le gustaba mucho jugar en solitario a este juego, porque él iba como a su ritmo. Es un juego muy pausado y él le gustaba ir a su ritmo, y realmente cuando jugabas a 3 o 4 jugadores se podía hacer muy pesado, porque si lo habéis jugado, pues ya sabéis, coloca la loseta, saca la loseta de la caja del juego, loseta 16B, y sitúala y pon un token de X5, en fin. Y al final es que vas construyendo modularmente el tablero casi en tiempo real, porque lo vas haciendo tú, y van surgiendo cosas en el PC o en la aplicación del móvil o en la tablet o lo que tengas en ese momento en la mesa, ¿no? A ver, que está muy bien, crea mucha ambientación, porque suelen venir acompañados de música ambiental y pues incluso algunos directamente tienen narración, ¿no? Narración por voz. Está muy chulo, lo que queráis, pero a mí me cansa mucho. No tengo tanto tiempo como para ponerme, además de ya que me puede costar trabajo meterme a jugar, a aprenderme un juego, a jugar, a poner un setup amplio y demás, que encima me estés como pausando demasiado el ritmo con una aplicación, por el hecho en sí de que tengo que estar pendiente del tablero y de lo que me sale aquí en el móvil, ¿no? Pues me resulta pesado. La verdad que ahí me sacas un poquito de la experiencia, me lastras la experiencia, perdón. Y aunque es verdad que el Mansiones es un juego súper narrativo, que está muy chulo, lo que queráis, porque lo he jugado y es verdad que el juego está muy chulo, a mí se me acaba haciendo demasiado lento, demasiado tedioso y me acaba cansando. Y poco más, estas han sido las 10 cosas que no me gustan en los juegos de mesa o de los juegos de mesa. Muchas de ellas ya habéis visto que son como manías tontas y demás, pero sobre todo lo que quería que vierais es, o que me comentarais es si os pasa parecido, si tenéis alguna manía así un poco peculiar como yo, o directamente pues tenéis otras cosas que os molestan de los juegos de mesa, ¿no? Que podían hacerse de otra manera, ¿no? Así que poco más que deciros, simplemente pues emplazaros a próximos vídeos que tenemos en el canal y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos, un abrazo.